Amén, bendiciones, ¿cómo están, queridos hermanos en Cristo? Aquí estamos de nuevo sobre una nueva clase de las verdades presentes que son bien importantes en este tiempo entender. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia primitiva. Qué importante es conocer cómo se condujo la iglesia primitiva. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nuestras vidas, que tu gloria sea reflejada sobre nosotros, pero también que sea alcanzada, Señor, que tu gloria alcance los corazones de aquellos que oigan este mensaje, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza de maldad, todo espíritu contrario al tuyo, Jesús, y declaramos que esta palabra dará dirección a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, bendiciones. Ya se están conectando a alguien más ahí. Qué bueno. Ok. La iglesia primitiva. Para entender y evaluar y entrar en la verdad presente debemos tener ciertos entendimientos básicos sobre las verdades presentes. Debemos comprender la unidad del propósito eterno de Dios, la unidad de las escrituras, la relación entre Israel y la iglesia, el método de revelación y restauración que nada más viene de Dios, el que viene de Dios es el que digo, y el ciclo histórico de la decadencia, restauración o avivamiento. Nótese, vamos a estar hablando sobre decadencia, restauración o avivamiento. ¿Ven? Entonces es bien importante que entendamos que en todos estos tiempos siempre la iglesia nunca se movió en una línea. Si hacemos una gráfica, la iglesia nunca estuvo en una línea exactamente derechita, sino que es una gráfica que tiene altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y vamos a estar en esta tarde vamos a estar mirando los altos y bajos y nos va a ayudar para entender, porque muchos, ciertamente Cristo es nuestro modelo a seguir y la iglesia primitiva, pero muchas veces hemos visto cristianos inmaduros que reprochan situaciones difíciles, eh, este, eh, reprochan situaciones difíciles en las situaciones difíciles y empiezan a decir, en la iglesia primitiva no era como ahora. Pues claro, es que hay altos y bajos, ¿verdad? Así como hay altos y bajos en la iglesia primitiva, vamos a ver cómo también lo hubo, ¿verdad? Vamos a ver en la iglesia, históricamente la iglesia ha tenido altos y bajos, pero también en la iglesia local, cómo empieza un movimiento de avivamiento en una iglesia local, un movimiento de restauración, de establecer los fundamentos, fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, y después vemos decadencias espirituales, vemos que la congregación se une todas en unidad a orar y se hacen milagros, maravillas, se mueve el Espíritu de Dios de una manera tan hermosa, pero de repente viene la rebelión, la unción del Espíritu Santo hace que de nuestros corazones broten las malas semillas y viene la rebelión, viene la ofensa, viene la división y hay decadencias en la iglesia local, al igual que en que iglesia como personas. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, y cuando iniciamos nos tocó la lluvia temprana. Éramos niños espirituales y queríamos correr a evangelizar y queríamos correr a echar fuera demonios y que le hablamos a todos del Espíritu Santo y andábamos y hasta muchos decían, ya que se le pase, anda en su primer amor, ya que se le pase. Pero con el tiempo la misma iglesia ataca y hay situaciones, ofensas, dolor, circunstancias difíciles en la cual el cristiano mengua su carácter espiritual, y hay altos y bajos, ¿verdad? Y así vamos a ver cómo Israel también en el tiempo antiguo, cómo estuvo siempre altos y bajos, ¿verdad? Entonces, esta clase está muy buena, a mí me edifica muchísimo y me da esperanza, ¿verdad? Porque imagínense si nada más me pongo a ver las cosas que no estoy haciendo bien.
Imaginémonos. O imaginemos si empezamos a hacer las cosas que si empezamos a hacer las cosas que no están bien en nuestra, empezarnos a basar a mirar las cosas que no están siendo bien en nuestras vidas, entonces siempre caeremos en un poco de depresión, en angustia, y estaremos batallando en eso. Deme chance, nada más comparto. Había una persona que iba a compartir, pero no creo que pueda compartirme. Permíteme. Bueno, ok. Entonces vamos a ver entonces, Santo Señor. Aleluya. Siempre hay una cosita, ¿no? Siempre hay una cosita que como que hay oposición, pero ya estamos aquí. Ok, mire, a lo largo de la era del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se caracterizó por un patrón de decadencia, ¿eh? Seguido por una restauración, o lo que le llamamos ahora avivamiento. Amén. Me gusta más la palabra restauración, porque aunque el avivamiento sí es un mover del Espíritu Santo, el cual nos lleva a otro nivel espiritual, ¿verdad? Me gusta más restauración, porque en la restauración eres más consciente somos más conscientes de nuestras faltas. En el avivamiento es mucho sensacionalismo por el mover del Espíritu Santo. Hoy vemos iglesias que gritan y gritan, y a veces es más manipulación que avivamiento. Y dicen que están en avivamiento, pero vemos que no hay una restauración. Entonces, entre avivamiento y restauración me gusta mucho esto. Vamos a ver lo que se ve a lo largo del Antiguo Testamento. Si usted fuera a abrir la Biblia en cualquier lugar del Antiguo Testamento, y si usted pone su dedo ahí, especialmente en los libros históricos que hablan de los profetas, como vamos a ver el libro de los jueces, usted va a donde empiece, ponga el dedo, ahí va a empezar a leer usted, y va a empezar a mirar que siempre Israel tenían estos patrones. Vamos viendo. La historia del pueblo de Israel se ha caracterizado por siglos de decadencia y de restauración. Parece que no puede haber planicies en nuestro caminar con Dios. O estamos avanzando o estamos retrocediendo, o estancados. Amén. Esto se demuestra especialmente en el libro de los jueces. No hay mejor ilustración de esto que el libro de los jueces. Amén. El libro de los jueces se caracteriza por 7 periodos de declinación y reactivación. Cada uno de estos 7 periodos constaba de 5 partes, como muestran lo siguiente. Vamos a mostrar a lo siguiente. Israel pecaba y se alejaba del Señor. Número 1, Israel pecaba y se alejaba del Señor. Número 2, Israel entraba en servidumbre o cautiverio a otra nación o entidad, porque pecaba, se apartaba de Dios y eran esclavos. Amén. Número 3, Israel clamaba al Señor por su esclavitud. Desde su esclavitud clamaba a Dios para ser rescatado. Número 4, Dios levantaba un libertador para salvarlos. Amén. Como el tiempo de los jueces, ahí usted puede ver, siempre levantó jueces, todos esos jueces, Sansón, que los rescataba de la situación difícil. Y número 5, Israel vivía un periodo de descanso en el Señor. Entonces podemos ver aquí cómo es que Israel mismo se movía en estos periodos. Vamos a volver a repetir. Israel pecaba y se alejaba del Señor. Por consecuencia, Israel entraba en servidumbre, el cautiverio de la nación, de otra nación o entidad. Israel clamaba al Señor de su esclavitud. Dios levantaba un libertador para salvarlos, e Israel vivía un periodo de descanso. La era del Nuevo Testamento de la iglesia experimentó un patrón similar. Vamos mirando, ¿ven? La era del Nuevo Testamento experimentó un patrón similar. Me gustaría decirles que este siglo de decadencia y restauración solo se limitó en el Antiguo Testamento. Me gustaría ser capaz de informarles que una vez que Cristo vino, el Espíritu Santo fue derramado, el hombre nunca más fue procesado a vagar lejos de los propósitos de Dios. Pero lamentablemente esto no es así. También tiene el mismo ciclo de Israel. La misma iglesia tiene el ciclo
de Israel. Lo que encontraremos es que mientras la iglesia primitiva comenzó un gran tiempo de visitación, entraría las mismas tendencias de decadencia que había sido presenciadas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Encontraremos que a pesar del gran comienzo experimentado por la iglesia del primer siglo, todavía había una necesidad de que Dios traiga restauración y realización a esta iglesia. Aunque estaba la gloria primera, estaba tremendamente, había problemas de carácter. Vamos a ver, la iglesia primitiva comenzó con un gran poder. La iglesia primitiva nació en un poderoso derramamiento del Espíritu Santo que fue acompañado por señales sobrenaturales, incluyendo el sonido de un poderoso viento, lenguas de fuego, expresiones sobrenaturales. Así se miraban las lenguas de fuego, como una llamita, como un sopletito. Entonces, vemos, voy a hacer una pausa, permítame, voy a hacer una pausa. Aleluya. Ok. Entonces, vamos a ver, es que quiero compartir esta clase. Qué pena, alguien me iba a ayudar a compartirla, pero no lo hizo y pues ni modo, ¿verdad? Vamos a ver quién tiene la razón. Ok. Híjole, estoy medio con mucha dificultad. Quería compartir esta clase en otro grupo, pero vuelvo a repetir, la persona que me iba a ayudar no lo hizo. Qué pena. Yo hago solo mis transmisiones, nadie me ayuda. Alguien quedó de que me iba a ayudar y no lo hizo. Y el tablet, bueno, yo me voy a tomar mi tiempo aquí. Permítame, ¿sí? Permítame, vamos a seguir con todo esto. Ok. Bueno. Bueno, ya está compartida ahí. Bueno, gracias. Ya pude hacerlo. Lo compartí en otro lugar. Bueno, es que aquí como la página de la escuela no, casi mucha gente no entra. Bueno, ya estamos, entonces ya miramos los 5 puntos. Ok. La iglesia primitiva comenzó con un gran poder. La iglesia primitiva nació de un poderoso derramamiento del Espíritu Santo que fue acompañado por señales sobrenaturales, incluyendo el sonido de un poderoso viento, lenguas de fuego, expresiones sobrenaturales. Usted lo puede ver en Lucas 24:49 y Hechos capítulo 1, verso 8 y capítulo 2, verso del 1 al 4. Amén. Esta iglesia vieron señales, maravillas siguiendo esta experiencia, ¿verdad? Esta iglesia, vamos a ver Marcos capítulo 16, 15 y 20. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. Amén. Ellos atestiguaron al evangelio con gran poder. Vamos a ver Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Y vamos a ver 1 Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí le faltó poner ni gritería ni manipulación, pero bueno, eso yo se lo pongo, ¿no? Pero bueno. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nótese, énfasis en el poder de Dios. Ellos vieron resultados poderosos. Vamos a ver Hechos 2:41. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Amén. Hechos poderosos. ¿Quién predica ahorita y 3,000 se convierten? Muy difícil. Muy difícil, el corazón del hombre se ha endurecido tremendamente. Ahora les tienen que poner payasitos, ahora les tienen que poner muchos, invitarles a comer. Ándale, ven a la iglesia y te presento unas amigas y muchas cosas para que puedan ir a la iglesia. En ese tiempo fue glorioso, predicó Pedro y se convirtieron 3,000. ¿Ok? Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Nótese que en Hechos 2:41 habla de 3,000. Y en Hechos 4:4 habla de 5,000. Ahí van 8,000. En dos predicaciones se convirtieron 8,000 personas. La iglesia primitiva mostró el poder sobre la naturaleza. Vamos a ver. Jesús había caminado sobre el agua. Jesús había calmado las tormentas, pero Felipe fue transportado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de un lugar a otro, nada más por obedecerle. Qué tremendo ustedes. Mientras Felipe se posicionaba como instrumento de Dios para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo trabajó con él con las señales que le seguían. No solamente lo transportó, sino dice la palabra que las señales seguían a Felipe tremendamente. Y él era un evangelista para aquellas iglesias que son iglesias evangélicas. Amén. Muy bueno, hace una labor poderosa. ¿Ok? La iglesia primitiva mostró el poder sobre los espíritus malignos. Vamos a ver Hechos 8, versículos 6 al 8. Dice así. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, una gritadera. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Nótese, había un poder sobre los espíritus inmundos. Amén. Cuando Felipe bajó a Samaria para predicar el evangelio, entró en la región dominada por prácticas de ocultismo. Cuando predicó el evangelio, las personas poseídas por demonios fueron liberadas. En el capítulo posterior, en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron otras confrontaciones con el mundo demoníaco. Y los resultados fueron siempre los mismos. La palabra de Dios prevaleció, la gente fue inmediatamente liberada, restaurada y sanada. Número 4, la iglesia primitiva demostró poder sobre la enfermedad. Marcos 16:18 dice, y esta parte de la comunión, vamos a ver, permítame. Y esta parte de su comisión, cuando Jesús envió a los 12 y cuando los envió a los 70, los envió a predicar el evangelio y a sanar enfermos, y esta misma comisión fue dada a los seguidores de Jesucristo después de la resurrección. Jesús dijo que sus seguidores pondrían las manos sobre los enfermos y estos enfermos se recuperarían. ¿Ok? Vamos a ver Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a todos los enfermos. Esto es exactamente lo que sucedió en el libro de los Hechos después del día de Pentecostés. El poder para sanar estuvo evidente en las vidas de los primeros líderes de la iglesia cristiana. Pero Pedro y Juan trajeron sanidad a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Ananías puso las manos sobre Saulo de Tarso para recibir la vista y fue sanado inmediatamente. Pedro trajo sanidad a Eneas, ordenándole que se levantara. Jesús había dicho a sus discípulos que había señales más grandes que él había hecho porque iría al Padre, que ellos harían señales más grandes que las que él había hecho porque él iría al Padre y enviaría al Espíritu Santo para
para estar con ellos y en ellos. Esto se demuestra en el libro de los Hechos cuando la sombra de Pedro cayó sobre las personas y las sanó. Y los pañuelos fueron tomados del cuerpo de Pablo y aplicados en los enfermos y también fueron sanados. Nótese la sobrenaturalidad poderosa, esa iglesia poderosa. Así inició. Pero vamos a ver que no siguió así. La iglesia primitiva demostró poder sobre la muerte. Esto no significa que todos los líderes de la iglesia primitiva oraron por cada persona que oraron que había muerto y todas sanaron. Pero a veces ministraron de esta manera según la guía del Espíritu Santo, y Dorcas fue resucitada de entre los muertos por Pedro, que siguió el ejemplo de Jesús. Pablo y una compañía de creyentes oraron por Eutico, que había caído a su muerte en una reunión de la iglesia y fue resucitado. Qué cosas tan impresionantes y testimonios y poderosos existieron en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó con autoridad sobre el reino de las tinieblas, ¿ok? Sobre el reino. Cuando Jesús encargó a sus seguidores a que continuaran su ministerio después de él, puso las herramientas necesarias en las manos del poder para llevar a cabo esta tarea. Jesús les dio la autoridad y el poder que necesitaban para lograr lo posible. Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y por eso los envió. Amén. Por toda esa autoridad. Cuando Cristo comisionó a sus seguidores vacilantes y fallidos, lo hizo sobre la base de la autoridad absoluta disponible para llevar a cabo esta tarea sobrenatural. Marcos da una definición muy práctica de las bases y aspectos de este poder y los recursos que están en Cristo. Vamos a ver qué dice Marcos respecto a esto. Marcos habla su Biblia en Marcos 1:15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos sobre las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice: y estas señales seguirán sobre los que creen. Los que creen en Jesús, los que creen que pueden orar y que Dios los va a sanar, los comisionó sobre demonios, sobre veneno, sobre todo lo que mal que querían enviarles. Amén. Sobre el coronavirus también. Y sobre la adicción de un trapo que se pone la gente, que la verdad yo no lo entiendo. Pues por quedar bien con los demás, ¿verdad? Pero bueno, ya a estas alturas, yo entiendo el primer año, pero ya a estas alturas la iglesia con un trapo pues todavía se ve que camina bajo el imperio de la muerte, que es el temor. Perdóneme, pero yo lo siento así. Es que hay que ser prudentes. Bueno, pues siga haciendo alianzas con el enemigo. Amén. Ok, Cristo dio a sus discípulos poder relacionado con el reino espiritual. ¿Por qué? El que cree es bautizado será salvo. Amén. Él le dio poder sobre el reino eterno. ¿Por qué? Porque el que no creerá porque el que no cree será condenado. Le dio poder sobre el reino satánico, porque ellos echaban fuera demonios y los demonios se sujetaban. Amén. Les dio poder sobre el reino animal, porque tomaban serpientes y no les hacían nada y los dominaban. Les dio poder sobre el reino mineral, porque si beben algo mortal no les dará daño. Amén. Les dio poder sobre el reino humano, porque podrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán y sanarán. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo lo que hizo el Señor en la iglesia primitiva. Ay, santo Señor. Santo Señor, permítame. Se me cayó el lente. Bien accidentado mi clase. Pero bueno, seamos pacientes porque si no, no puedo leer los puntos que escribí aquí.
voy a poder leer los puntos que escribí aquí. Entonces necesito ponerme mis ojos. Ok. Bueno. Hay oposición en esta clase, pero tenemos la paz y la paciencia del Señor para poder solucionarlo. Amén. Bueno, ya tengo mis ojos, ¿ya ven? Marcos nos da una representación gráfica de lo que significa toda potestad. En el Evangelio de Mateo, él muestra para nosotros el poder que fue dado a Cristo y que él nos dio a la iglesia cuando dijo: toda potestad se me fue dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en el reino humano y del reino infernal, todo se fue dado, por eso los envío. Amén. La primera iglesia tenía otros secretos para su éxito. Además del poder de Dios, demostró en el testimonio de vida de la iglesia primitiva, el creyente del siglo tenía otras cosas que eran importantes para su éxito. Primero, número uno, la primera iglesia tenía hambre y deseo de amor por la verdad. Esto ya no era algo sobrenatural. Ahorita vimos el punto sobrenatural, pero había algo que respondía a esta iglesia, que era el deseo, el hambre, deseo y amor por la verdad, por Cristo Jesús. Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Continuaron firmes en la palabra de Dios a pesar de las persecuciones, a pesar de los momentos difíciles. Ellos seguían firmes. El gozo del Señor era su fortaleza. Ellos buscaban la palabra, nótese, ellos buscaban la palabra y escudriñaban la palabra. Ellos estaban dispuestos a aceptar todo consejo de Dios, aun sea aunque Dios dijera lo que dijera, tener que dejar padre, madre, hermano en pos de Él, tener que dejar mañas, dejar pecado, dejar áreas de nuestra vida en pos de Él, no les importaba. Ellos decían: lo que diga el Señor, yo voy a hacer. Eso que es importantísimo que así entráramos en esta dimensión. Esto incluía las cosas que eran difíciles de escuchar, por ejemplo, la bondad y la misericordia de Dios. Y las cosas que eran difíciles de escuchar, por ejemplo, la ira y los juicios de Dios. La severidad de Dios y la bondad de Dios. Nos gusta más la bondad. Ay, Dios te va a bendecir, hermano. Fuego, tócalo. Y ay, brinca, salta y emocionate. Y Dios te va a bendecir. Pero nunca no nos gusta que nos hablen una palabra fuerte, que nos corrija el pastor, que nos corrija muchas cosas que no están saliendo del Espíritu de Dios, sino que el espíritu humano se está moviendo. Entonces, viene siendo, necesitamos ser corregidos, y esta iglesia no importaba que fueran corregidos, al contrario, no se ofendían cuando les decían sus verdades, en amor, claro está, ¿verdad? Y aún así, aunque no se las dijeran en amor, pues se ofendían, pero perdonaban, porque muchas de las veces no todos decimos en amor, ¿verdad? Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, porque es la verdad, ¿verdad? De repente la carne se nos mueve poquito, ¿verdad? Ok, ellos estaban dispuestos a compartir sus bienes materiales con los necesitados. Ay, ya no digo más, fíjese lo que le estoy poniendo. Fíjate las actitudes que había en la iglesia primitiva. Hablamos de la sobrenatural y estamos hablando cómo respondían. Ellos estaban dispuestos a sufrir vergüenza por el nombre de Cristo y soportar aún regocijarse en la persecución. Se fija que ahorita hay que ser prudentes. Y empiezan con la prudencia y niegan la eficacia del nombre de Cristo, la confianza que tenemos en Él, y nos vamos más al sistema de este mundo. Estaban dispuestos a orar por sus enemigos, no maldecirlos ni traerlos en chismes, sino
bendecirlos. Vieron una vida de santidad y separación de las cosas malas de este mundo. No había hipócritas entre ellos. Hipócrita es aquella persona que decimos amar a Dios y hacemos todo lo contrario. Decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Yo me he encontrado como un hipócrita siendo un pastor. Claro que sí. Y no me enorgullezco, pero lo reconozco. Digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Soy un hipócrita. Necesito hacer esos cambios en mi corazón. Entonces, esta es el ejemplo de la iglesia primitiva como respondía a la gloria de Dios. Solo para ejemplificar la medida en que sus vidas reflejaban santidad y pureza, tenemos la historia de Ananías y Zafira. Cuando uno lee esta historia en el Hechos capítulo 5, nos damos cuenta, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Esta pareja habían prometido, fíjese, ellos habían prometido que si vendían una propiedad, ellos iban a dar el dinero a la iglesia. Ellos lo habían prometido. ¿Cuántas veces de nosotros prometemos a Dios tantas cosas y pasamos al altar y no cumplimos ni con diezmos, ni con ofrendas, ni con pactos que le hacemos al Señor, ni con nuestras promesas que le hacemos al Señor, y ahí nos paramos para que nos toque la unción, ¿no? Y que te den el masaje en la frente y te tiren y salgas en la foto del Facebook, ¿verdad? ¿Y cómo Dios no nos mata? ¿Por qué no nos mata si salimos más mentirosos todavía? ¿Sabes cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que mintieron. Y muchas de las veces nosotros vamos a la iglesia con mucha mentira en nuestra vida. ¿Y por qué no caemos muertos? ¿Será que Dios está contento con ese pecado en nosotros? No es así. Lo que pasa es que la gloria en ese tiempo era tan pura, tan santa, y no nomás la gloria de Dios, sino el corazón de los hermanos era tan santo, tan puro, tan entregado. Ellos pecaban y confesaban el pecado inmediatamente y buscaban con quién confesarlo. Hay un pecado tan grave en la iglesia de hoy que pecamos y confesamos nada más a Dios. Y el diablo tiene legalidad y volvemos a caer ese pecado porque nada más lo confesamos a Dios, pedimos perdón. Pero no somos liberados de ese demonio que nos está haciendo caer y pecar porque no tenemos la valentía, porque no tenemos la humildad de ir a confesar el pecado que traemos. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Que como había tanta santidad de la gloria de Dios y había tanta santidad como respondía la iglesia, que cuando ellos mintieron al Espíritu Santo, cayeron fulminados muertos. Sabes, la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo me tengo que cuidar mucho. No sé tú, pero yo sí me tengo que cuidar. Porque en una de esas caigo muerto cuando venga esa gloria tremendamente. ¿Estará la iglesia de hoy en día como la iglesia primitiva? Es tremendo lo que se está hablando. Fíjate todo lo que sucedió. Era tanta santidad y tanta sinceridad que el Espíritu Santo no soportó que nada más le echaran una mentirita. Bien Pedro le dijo, no convenías tú haber dicho, te voy a dar una parte, y yo te quedas con otra parte, pero ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayeron muertos. Y cayeron muertos. Qué tremendo. Hoy en los púlpitos vemos que la mentira, manipulación entre ministros que empujan la frente, que se caigan y les gritan para mover sus emociones y que lloren y tómale la foto y súbele para que vean el avivamiento que tenemos. Hasta están mintiendo al Espíritu Santo y no caen muertos porque aún la gloria de Dios no se ha reflejado. Entonces vemos hasta qué nivel tan grande alcanzó la gloria de Dios. Vemos hasta qué nivel tan grande alcanzó la gloria de Dios que mataba. Y aún vino Zafira y ahí mismo también cayeron muertos. ¡Qué tremendo! La iglesia primitiva experimentó semillas de declive en el primer siglo. Ya hablamos cómo era, cómo respondió la iglesia primitiva. Ya hablamos la gloria de Dios, cómo cayó y cómo respondió la iglesia primitiva. Pero vamos a ver cómo en el primer siglo también hubo declives.
No todo era parejito, no todo era la gráfica esa que le digo todo derechito, no. También hubo altos y bajos. Amén. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo cambió esta imagen? ¿Cómo es posible que la iglesia que comenzó con tal poder e influencia pudiera volverse tan débil? Al mirar la historia de la iglesia, está claro que la iglesia experimentó un declive gradual y pérdida de la verdad. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a ver. Inciso A. El problema del cristianismo en la segunda generación. Ya había acabado este tiempo de los primeros 100 años, murió el último apóstol Juan por muerte natural en la isla de Patmos, entonces entró la segunda generación. El primer factor que dio paso al declive fue la realidad del cristianismo de la segunda generación. Cuando uno piensa en ello, la iglesia está a solo una generación de la extinción. Si aquellos que han experimentado una relación viva y vibrante con Cristo no logran transmitir esa vialidad a la próxima generación, la iglesia perderá su vitalidad y poder y de testimonio. Este principio se ve claramente en el Antiguo Testamento, cuando la generación que conoce al Señor y sus poderosos actos pasan a la siguiente generación y sus poderosos actos. La siguiente generación perderá lo que tuvo la generación anterior, a menos que tenga un propio encuentro sobrenatural con Dios, como la otra generación. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ciertamente sí pasaban los estatutos, la historia, la ley, pasaban de generación a generación, pero no tenían una experiencia personal con el Señor. Esa generación debía tener una experiencia personal con el Señor. Punto B, el problema del paso del tiempo. El segundo factor que dio paso al declive de la iglesia es el paso del tiempo. Muchas cosas pueden pasar con el tiempo. Simplemente piense en cualquier iglesia local con la que esté familiarizado. La mayoría de las iglesias comenzaron con un verdadero movimiento de Dios en el corazón del pueblo, del pastor, del líder fundador. Sin embargo, si esa iglesia tiene 25 años o si tiene 50 años ahora, ¿tiene el mismo sentido de visitación de avivamiento como en el principio? Muchas cosas pueden pasar durante 50 años. Dicen que la vida útil de la mayoría de las iglesias modernas es de 50 años. Y si estamos hablando de 100 años, y si estamos hablando de 100 años, ¿qué tal 200 años? ¿Qué tal un milenio? Muchas cosas pueden cambiar. Y eso es exactamente lo que pasó. Semillas de declive de la iglesia primitiva, ¿ok? Incluso antes de que la iglesia cumpliera 100 años había semillas de declive. Hay evidencias en el Nuevo Testamento de problemas que ya estaban comenzando a desarrollarse. Algunas de las primeras pérdidas de la iglesia incluyen los siguientes puntos. Vamos a ver. La pérdida de la experiencia del primer amor. Apocalipsis 2:1-7. Has dejado tu primer amor. Y si nos sinceramos, hemos dejado nuestro primer amor. ¿Cuántas veces lo has dejado? ¿Cuántas veces lo he dejado yo? Bendito Dios que es misericordioso y volvemos a Él, ¿verdad? Y Él nos vuelve a tratar con amor, con misericordia. Amén. Ok, incluso en una de las mejores iglesias representadas en el Nuevo Testamento hubo una disminución de la relación del primer amor. Aunque esta iglesia tenía una gran doctrina, buenos programas y mucha actividad, no había podido cultivar la relación con el Padre. Jesús predijo que esto sería un problema en la iglesia. Amén. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se va a enfriar? El primer amor. El amor de muchos se enfriará. Y habla a la iglesia.
Ay, es que yo veo que está sucediendo cosas bien malas y no hay amor, ¿verdad? No, no, él habla, mm, perdimos el amor a él, perdimos nuestro primer amor, ¿eh? Qué tremendo. Número 2, la pérdida del amor por la verdad. Segunda de Timoteo 4:3, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina. Fíjese, no sufrirán. Ahora queremos todo bien facilito, desde mi casa, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia, no? Aquí yo veo al pastor, desde mi casa. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Eh? Fíjese en este tiempo de el COVID, ¿cuánta iglesia corrió al mundo? Era tiempo para refugiarse con el Señor y clamar y ver la sobrenaturalidad de Dios. Y la iglesia corrió al mundo y solo poquitos quedamos firmes. Quedamos, pero en este tiempo yo también fui muy sacudido, ¿eh? Yo pasé de panzazo, creo haber pasado, lo declaro en el nombre de Jesús. Pero es que es verdad, hubo fábulas que no, que somos asintomáticos y somos esto, y no, que se les pega a los niños, que no sé qué, que hay tantos, está el semáforo amarillo, verde, rojo, y que hay tantos infectados y todo. Se dejaron guiar por maestros, ¿eh? Por la Organización Mundial de la Salud y han venido a engañar, amén. Ok, Pablo, con fábulas. Pablo habló de personas que podrían ser desviadas porque no recibieron el amor de la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:10. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para mantener su salvación. Qué tremendo está esto, ¿eh? El amor de la verdad. Por eso dice la Biblia, y no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Se dejan de congregar, se enfrían, el tiempo se alarga, el enemigo llega, siembra la mala semilla y hay destrucción. Pero a veces se les dice y de repente hasta se enojan, ¿verdad? Bueno, la pérdida del espíritu de servicio. Juan habló a los ministerios que parecían perder el corazón de servicio y anhelaban poder, anhelaban el poder, anhelaban el prestigio y la autoridad en la iglesia, pero no servían. El que no sirve, no sirve. A los de Diófretes les encantaba tener preeminencia en la iglesia. Número 4, la pérdida de la separación del mundo. Pablo indicó que la atracción del sistema del mundo seguía siendo muy problema para muchos. Una cosa es salir y estar separado y otra es vivir así y a largo plazo. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, porque Demas me ha desamparado y amado al mundo. Ese era un discípulo que lo traicionó. ¿Usted traicionó a su pastor? Yo sé que no. Usted es firme. Amén. La pérdida de la capacidad la pérdida de la capacidad de respuesta a la autoridad. Uy, ¿cómo se ve esto ahorita? La pérdida de la capacidad de respuesta a la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Ya muchos no quieren servir. Pablo encontró que incluso en su corta vida había aquellos que él había engendrado en la fe, que ya no respondían a su consejo y sintieron que había encontrado un camino mejor. Yo ya me voy a otra iglesia, en esta no hay amor. Híjole, ¿cómo vemos eso? Cuando Dios está tratando con el corazón de la iglesia.
Hay ofensas, las ofensas son oportunidades para crecer a otro nivel, perdonar y hacer ejercitar un corazón perdonador. Ay, no, pero no hay amor en esta iglesia, me voy. Y luego no más se van, sino juntan a varios más y quieren sacar a más, o si no se van y andan hablándoles por teléfono para que se salgan, ¿verdad? Entonces no hay capacidad de respuesta, les das el consejo y se voltean contra ti o contra el líder. Entonces eso es lo que empezó a suceder. Ya sabes, en 2 de Timoteo 1 al 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Como diciendo Pablo, me dejaron abajo. ¿Eh? En plena pandemia me vaciaron la iglesia. A todos los pastores nos pasó eso. Yo no lo digo por mí, a todos. Y los más líderes, los más tremendos, esos que Dios los sembró para soportar, para liderar, para echar raíces, para decir, no me muevo, el gozo del Señor es mi fortaleza, no abandono el barco, yo respondo lo que dice Dios a través del líder. ¿Sabes qué? Tiraron la toalla. Pero Dios afirmó a otros. Amén. Semillas del declive de las 7 iglesias de Asia. Vamos a ver esto. Qué tremendo está. Estas semillas resaltan aún más el final del primer siglo en los desafíos dados en relación con las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Jesús, el gran sumo sacerdote, aparece en los 3 primeros capítulos caminando entre las 7 candeleros o lámparas que representan las 7 iglesias locales. Como gran sumo sacerdote es su responsabilidad ministrar delante de las lámparas. Su ministerio es verter aceite y recortar las mechas para que las lámparas puedan arder más intensamente. En el ministerio de Jesús, de recortar las mechas o llevar el ajuste en las iglesias, Él expone las necesidades y cambios necesarios en cada una. Algunas iglesias necesitaban más trabajo que otras y una sola iglesia no tenía cargos en su contra. Vamos a analizar alguna de estas iglesias. ¿Qué es lo que sucedió en estas iglesias? Pérdida de su primer amor. Ya hablamos de eso, de la relación con Dios. Comprometerse con sus valores. Hoy en día, como muchos prefirieron comprometer sus valores y seguir la agenda globalista, seguir todo, muchas cosas, creerles más a los maestros, creerles más a los médicos, creerles más a Televisa y a TV Azteca, ¿verdad? Y cómo es que comprometieron sus valores. Otros se movieron a falsas doctrinas. Otros a impurezas morales, cayeron en pecado inmoral. Otros bajos niveles de santidad. Otros llegaron a estar muertos espirituales y ya no se han levantado. Otros que son tibios, porque no son tibio, ni caliente, ni frío, estás tibio, estoy por vomitarte en mi boca. Y el amor por la comodidad. Ay, yo para qué me congrego, y aquí le muevo el Dante Gebel, aquí le muevo el pastor de la iglesia local. No, yo quiero irme con el Maldonado, yo quiero irme con el Cliff Bell, y yo me quiero ir, sí, yo desde aquí, bien cómodos. Ay, no, si Dios quiere salvarme, pues que me salve. Así hay cositas, esos tipos de comportamientos ya existían en la iglesia primitiva. Porque cuando hablamos de iglesia primitiva, todo el mundo dice, no, es que el fuego de la iglesia primitiva, el amor y todo. Claro que sí, pero ya estaba dentro la decadencia. Ya era necesario. Estas semillas eventualmente conducirán a problemas más graves para las generaciones venideras. Lo que comenzó con gran poder acabaría siendo impotente y un reflejo muy pobre del ministerio de Cristo en el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo está esto! ¡Qué tremendo está esto! La decadencia. Vemos que la iglesia primitiva tuvo decadencia. Tuvo altos y bajos. Iniciaron bien, iniciaron en el espíritu y terminaron en la carne.
murió esa generación y empezaron. La próxima clase vamos a hablar de las generaciones y cómo se fueron transformando. ¿Eh? Es importantísimo. Vamos a orar porque haya gente más interesada por estos temas. No es que sea muy diestro para la transmisión, pero estoy seguro que algo nos puede quedar en el corazón. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes. Señor, pido que tu gracia y tu favor esté con ellos. Padre, que así como la iglesia primitiva tuvo altos y bajos, Señor, nosotros nos reflejemos cómo también nos movimos, Señor, y cómo también te fallamos, Padre. Padre, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque estamos persuadidos que aquel que ha empezado la obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.